En lo que respecta al Hospital Víctor Larco Herrera, en el pabellón masculino de pacientes crónicos que visitamos, las condiciones de vida eran desoladoras. Los baños estaban sucios y el estricto régimen de actividades no permitía a los pacientes el desarrollo de los más mínimos niveles de autonomía. Los baños de este pabellón eran inmundos y el hedor de los desagües abiertos impregnaba el aire. Había excremento y orines sobre los pisos. Infringiendo el derecho a la privacidad, los baños no tenían puerta ni otro mecanismo que aseguraba la privacidad. Las duchas comunes tampoco poseían puertas ni ningún otro medio para asegurar la privacidad de los internos. De igual manera, los cuartos del pabellón no ofrecían el más mínimo nivel de privacidad. La mayoría de ellos eran amplios, desoladores y baldíos. Comprenden tan solo dos largas hileras de camas con 22 a 25 camas por cuarto. No había más muebles o lugar alguno donde se podía guardar las pertenencias personales. Entre mediados del 2002 y 2003, algunas entidades reguladoras de los derechos humanos, como el MDRI y el APRODE, Asociación Pro Derechos Humanos, realizaron una investigación en el país, en el cual pudieron presenciar el estado deplorable y las condiciones crueles en las que se tenían a muchos de los pacientes. El resultado fue lo que escuchaste en el inicio del video. Es de esta forma que las entidades reguladoras estaban presentes para asegurar el cumplimiento de los derechos de cada paciente, siendo testigos de la forma en la que los enajenados vivían. En el patio de concreto del pabellón 5, individuos echados sobre sus espaldas rodaban de un lado a otro, uno de ellos desnudo de la cintura hacia abajo. Otro individuo yacía en medio de un charco en el corredor del edificio central. Otros 3 yacían enrollados en posición fetal. Sobre el jardín 2 más estaban sentados balanceándose contra la pared, en una silla de ruedas con los pantalones empapados. Los investigadores y las entidades reguladoras evidenciaron y plasmaron en sus informes el estado en que los pacientes conviven uno con otros, y eran tanto el grado de la dejadez que incluso podían ver algunos pacientes con sus propias ropas corroídas y podridas, cayéndose a pedazos, las camisas con grandes agujeros y los pantalones desgarrados. En el 2004, la Defensoría del Pueblo supervisó 6 establecimientos de salud mental del Ministerio de Salud, en Lima, en Tacna, en Loreto y 2 de salud, en Lima y Pasco. Del informe se mencionan los siguientes puntos. 3 de los 6 hospitales supervisados por el MINSA, el Hospital Víctor Larco Herrera, el Hospital Hipólito Unanue y CREMI, tienen instalaciones deficientes. En estos establecimientos, las condiciones de higiene en algunos baños y habitaciones son pésimas. En el Hospital Hipólito Unanue, muchas de las edificaciones del local del servicio de psiquiatría están deterioradas y a punto de colapsar. El pabellón 6 del Hospital Víctor Larco Herrera se encuentra en riesgo de derrumbe. Los pacientes en abandono son los que presentan peores condiciones de vida. Los útiles de higiene personal, la vestimenta y el calzado que dichos pacientes usan son obtenidos de donaciones. Por lo general se encuentran bastante deterioradas. En el Hospital Víctor Larco Herrera y en el Hospital CREMI, la ropa es de uso comunitario y está en mal estado. En este estado en que se encontraban las personas con salud mental era muy similar al trato que tenían en la época colonial. También se usaron métodos muy drásticos. Los procedimientos de contención que en teoría se usaban a modo de terapia, sujeción o aislamiento, eran usados como métodos de castigo, por una transgresión adoptada por personal de enfermería y personal auxiliar. En el pabellón 5 del Hospital Víctor Larco Herrera se detectó un caso de aislamiento producido sin el conocimiento del médico, y en una habitación que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad. En un principio, los centros de salud, antes llamados manicomios, respondían a una necesidad importante de albergar a los internos y aislarlos en un espacio construido especialmente para estas personas. A posterior, no solo se buscaba aislarlos, también se les comenzó a buscar un tratamiento para garantizar su curación, tratamiento que con el paso de los tiempos se ha ido cambiando. Estos cambios han sido tan importantes como las mismas personas que propiciaron el cambio, quienes levantaron su voz en estos maltratos y buscaron alternativas más adecuadas. Gracias a toda esta cadena de acontecimientos, es que el concepto de enfermedad mental y centro de salud mental como su tratamiento ha ido evolucionando a mejor.
en estos establecimientos. Es de esta forma que a principios del siglo XX es que se comenzó a hablar de higiene mental, y comenzando en Estados Unidos. Los planteamientos de higiene mental llegaron al Perú gracias a Emilio Valdizán y Honorio Delgado, que alcanzó su máxima expresión en la Liga Peruana de Higiene Mental. Fundada en 1932, los asilos psiquiátricos dejaron de funcionar como centros encargados de recluir a los enfermos mentales, apartándolos de la sociedad, para propiciar la curación a través del encierro, concepto que propugnado por el alienismo del siglo XIX, lo cual era la principal culpable de las deficiencias características de los enfermos mentales. En los últimos años, en el Perú se realizó una serie de medidas, algunas de ellas fueron la Ley 3947, Ley de Salud Mental en el 2019, y su reglamento del 2020, que tiene como objetivo lo siguiente. Se reemplazó el modelo centrado en la atención hospitalaria especializada por el modelo de atención comunitario. También la creación y el desarrollo de centros de salud comunitario, hogares, residencias protegidas, centros de rehabilitación psicosocial y centros de rehabilitación laboral. También la creación de servicios de hospitalización para problemas de salud mental en los hospitales generales. La atención por equipos interdisciplinarios con enfoques de derechos humanos. Desinstitucionalización de las personas que viven en centros hospitales psiquiátricos. Disponibilidad de psicofármacos desde el primer nivel de atención. Y formación académica de salud mental en todas las profesiones de salud. A todo este proceso se le llamó la reforma de la salud mental en el Perú, y se le podría decir que es la tercera reforma de este tipo que se da en el país. Cada una de las reformas mostradas han sido un intento de adaptar condiciones de los pacientes de salud mental a los cánones de ayuda y tratamientos que más predominaban en su tiempo. Y esto lo hemos visto desde el primer episodio. Espero les haya gustado esta pequeña miniserie de 5 capítulos. Ha sido 5 capítulos bien cortos que han tomado bastante trabajo traer al canal. Desde la investigación, la grabación, la edición de cada parte y la realización de cada punto. Así que si te gustó no olvides darle like y suscribirte, así sabremos que estamos yendo por un muy buen camino. También si quieres que hablemos de algún tema especial puedes escribirnos en los comentarios. También quiero dar las gracias a las fuentes que nos permitieron llegar a la información que le hemos compartido el día de hoy. Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo de Santiago Stucchi, psiquiatra peruano, y su libro Lo querían manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima. También del conversatorio, donde invitan a este mismo psiquiatra, fue realizado por Club de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, junto a la Asociación Estudiantil Sincerando el Alma. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en un siguiente capítulo a la misma hora y en el mismo canal de siempre. Yo soy Border y esto fue Ensayo a la Locura, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima. Una miniserie en casos clínicos, solo aquí en La Hoja en Blanco, donde tu salud para nosotros es importante.